Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo que decirles que para mí es un honor y un privilegio y un placer el poder estar con ustedes en dos exposiciones que han recibido el nombre convencional de la familia bajo ataque. Podrían haberse titulado perfectamente la familia bajo acoso o la familia bajo la ofensiva de la agenda globalista. Le podríamos haber dado distintos nombres a estas dos exposiciones. En la exposición de hoy voy a intentar mostrarles cómo efectivamente la familia se encuentra bajo ataque. Es un plan absolutamente coordinado, no es algo casual. Es un plan a escala internacional y es un plan que discurre de manera creciente y absolutamente peligrosa. Mañana, por el contrario, intentaré apuntar algunas líneas para enfrentarse a ese tipo de ataque. Para poder entender el ataque al que se ve sometida la familia en estos momentos prácticamente en todo el mundo y en las áreas a las que me voy a referir esta tarde, tengo que detenerme, tengo que robarles siquiera 4 o 5 minutos para explicarles lo que es la agenda globalista. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de la agenda globalista o ha escuchado hablar acerca de la Agenda 2030 o acerca del globalismo, y hay gente que de entrada no termina de ver la diferencia entre esa agenda globalista y la globalización. Son dos cosas muy diferentes. La globalización es un fenómeno en virtud del cual nuestro planeta se ha hecho más pequeño. Y, por ejemplo, yo puedo publicar libros en Nashville, en Tennessee, y los pueden comprar en España o en Italia. O ustedes pueden comprar un electrodoméstico fabricado en el Japón o algún tipo de producto agrícola que viene de alguno de los países de Hispanoamérica. En términos generales, la globalización es un fenómeno positivo. Tenemos acceso y posibilidad de adquirir y de acercarnos a partes del mundo que simplemente mis padres, no digo ya mis abuelos, incluso en mi infancia, hubiera resultado absolutamente imposible. Y ese es un fenómeno positivo. La agenda globalista es algo totalmente distinto. La agenda globalista constituye un intento de control de todo el planeta por parte de un pequeño grupo al que nadie ha elegido, ha nombrado, ha designado o ha delegado. Como hay gente que cuando se les habla de la agenda globalista inmediatamente dicen que eso es cuestión de conspiranoicos, es decir, gente que tiene ideas raras sobre lo que pasa en el mundo, tengo que decir que la mejor definición, a mi juicio, de la agenda globalista se encuentra en las memorias de uno de sus impulsores, de David Rockefeller, que se publicaron en el año 2002. Y David Rockefeller dice literalmente esto en sus memorias. Algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global, política y económica más integrada, un mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La afirmación de David Rockefeller no es decir, bueno, hay gente que la ha tomado con mi familia y dice que en realidad actuamos en contra de los intereses de los Estados Unidos, que somos internacionalistas, que queremos crear una sola estructura, que formamos parte de una cábala secreta que se dedica a impulsar este plan. Bueno, eso es una estupidez, eso no se corresponde con la realidad, eso no tiene punto de contacto con la verdad. Lo que dice David Rockefeller es todo lo contrario. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y eso lo dice al inicio de un capítulo de sus memorias que está dedicado a hablar de organizaciones globalistas en cuya creación él participó, como el Club Bilderberg, como la
la Comisión de Asuntos Internacionales, como la trilateral, etcétera, etcétera. Rockefeller tampoco es que cuente mucho de esto, pero sí da una idea de cómo ha sido una de las figuras claves en esa agenda globalista. La agenda globalista, por utilizar los mismos términos que utilizó en el año 2002, hace 2 décadas, Rockefeller, es una cábala secreta que no se identifica con el país de origen, que tiene metas internacionales y que busca crear una sola estructura en este mundo, que es política, social y económica. ¿Y eso qué tiene que ver con la familia? Tiene mucho que ver, porque la agenda globalista tiene 3 obstáculos para poder imponer su dominio en todo el mundo. El primero es la existencia de naciones. Cuando el propio David Rockefeller dice, nos acusan de que actuamos en contra de los intereses de los Estados Unidos y, por el contrario, somos internacionalistas, está precisamente expresando uno de los pilares de la agenda globalista. Nosotros no creemos en las lealtades nacionales. Podemos tener un pasaporte que sea de una nacionalidad o de otra, pero no creemos en las lealtades nacionales. Nuestros objetivos son internacionales. Y, de hecho, por cierto, entre los objetivos de la agenda globalista, uno de los más repetidos en los últimos años es la desaparición de las naciones-Estado. Que hubiera naciones-Estado como Alemania o Estados Unidos o Francia o Inglaterra es algo que pudo tener sentido en el siglo XVIII, XIX y un trocito del siglo XX. No tiene ningún sentido en el siglo XXI. Las naciones como tal van a desaparecer o van a quedar tan debilitadas que en realidad todavía puede que siga existiendo Italia o puede que siga existiendo México o Argentina, pero ya no van a tener ni libertad, ni independencia, ni soberanía. De manera que uno de nuestros primeros objetivos como entidad que se opone al triunfo de la agenda globalista y con el que vamos a acabar son las naciones. El segundo es la familia. ¿Por qué la familia? Por supuesto, voy a intentar desarrollar más esto en el curso de la exposición, pero ahora les tengo que mostrar por qué la familia. Aunque, insisto, voy a desarrollar esto más. Fundamentalmente por 2 razones. La gente nace en el seno de una familia. Si efectivamente, como ha dicho hace apenas unas horas el CEO de Pfizer, para el año 2023 queremos reducir la población de este planeta a la mitad, llevo viendo este vídeo desde ayer por la noche de manera constante, porque no me puedo creer que alguien en su sano juicio haya dicho que quiere reducir a la mitad la población de este planeta para el año que viene. Pero si efectivamente queremos reducir drásticamente la población de este planeta, la familia es un obstáculo. La gente nace de la unión de un hombre y una mujer, por regla general, y crece dentro de una familia. Y si vamos a acabar con miles de millones de personas que pueblan este planeta y nos estorban, la familia es un obstáculo con el que tenemos que acabar. Pero hay una segunda razón, y es el hecho de que la familia, a diferencia del Estado, a diferencia de los bancos o a diferencia de los ayuntamientos, es una institución natural. Hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad épocas en que no había bancos. Hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad épocas en que no había municipios o ayuntamientos y, por supuesto, épocas en que no había parlamentos o repúblicas. Son creaciones humanas que han ido apareciendo a lo largo de la historia y que nos han dado mejor o peor resultado. Pero no hemos conocido un momento de la historia de la humanidad en este planeta donde no haya habido familia. Es una institución totalmente natural. La unión de un hombre o una mujer y el hecho de que tienen hijos. Como es una institución natural, la familia es una institución molesta, porque tiene una capacidad de resistencia que va más allá de otras instituciones. Por ejemplo, si en un momento determinado la bolsa se desploma, la bolsa se desploma. Si hay una revolución en un país, las instituciones de ese país se colapsan.
Si se produce una guerra civil o una invasión extranjera, el aparato del Estado se resiente y puede que se desplome. Y en esos momentos, ¿a dónde mira la gente? A la única institución que no se quiebra, la familia. Y da igual que crean en Dios o que no crean en Dios, que sean cristianos o que sean ateos, que sea gente piadosa o que sea gente impía. Yo sé que hay familias que no son familias funcionales y que, por supuesto, en muchas familias hay un fracaso y, por supuesto, hay gente que sufre en la familia. También sé que hay aviones que se caen y mañana, para regresar a mi casa, me voy a subir a un avión. De manera que en este sentido, por supuesto que la familia no funciona en muchas ocasiones, pero no nos engañemos. La única institución que aguanta lo que no aguanta ninguna institución es la familia. Para todos por igual, crean o no crean. Y por lo tanto, si queremos crear un mundo en el que las naciones ya no tengan valor, en que los individuos estén solos y puedan ser manipulados, controlados y dominados con facilidad, tenemos que acabar con la familia. La familia es el mundo donde incluso la gente más mala en un momento determinado puede recibir apoyo y puede recibir respaldo. No queremos que nadie tenga esa situación. Hace apenas unos días estaba hablando con un millonario francés y en el curso de una cena, y en un momento determinado me dijo que el gran problema que al final tenía Francia era la desaparición de la familia. Sí, el problema es que la gente está rematadamente sola. Y yo pensé, ¿cómo va a estar si no hay familia? De manera que el segundo gran enemigo de la agenda globalista es la familia, aunque luego me voy a detener en qué se concreta esto. El tercer gran enemigo, y esto es algo verdaderamente interesante, son los cristianos bíblicos, no el cristianismo en general, no las confesiones religiosas en general. Es el cristianismo bíblico. Y por si alguien piensa que esto nace de mis prejuicios, permítanme contarles una historia que muestra hasta qué punto lo que digo es cierto. En el año 2019 se produjo en Bogotá un acontecimiento extraordinario que, como casi todos los acontecimientos que son extraordinarios y que afectan a sus vidas, no les contaron los medios de comunicación. Generalmente los medios de comunicación les suelen contar aquello que les entretiene y los mantiene distraídos, pero no suelen detenerse en las cosas que afectan a fondo a sus vidas, aunque a veces parezca lo contrario. Y en el año 2019, en Bogotá, Colombia, se reúnen todas las organizaciones de lobbies gays de Hispanoamérica. Y se reúnen para examinar exactamente cómo continúan la parte de la agenda globalista que circula sobre esas organizaciones, LGTB, si quieren llamarlas, o gays o homosexuales, como les parezca. En esa especie de macroconcilio, macrosínodo de las organizaciones homosexuales, llegan a 3 conclusiones por unanimidad. Año 2019. Primera conclusión. La agenda globalista está detenida. Teníamos que alcanzar una serie de objetivos en temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, etc. La agenda globalista se ha quedado detenida. Hemos conseguido avances en algunos sitios, pero esto no tiene aspecto de que pueda avanzar en ninguna dirección. Segunda conclusión. La culpa de esa paralización la tienen las iglesias evangélicas. Y el razonamiento es un razonamiento bastante inquietante. Nosotros habíamos calculado que, puesto que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, lo único que tenía que preocuparnos era la Iglesia Católica. Y como la Iglesia Católica tiene un ordenamiento piramidal, tiene un ordenamiento jerárquico en el cual lo que decide la cúpula lo hacen los que están abajo. Si llegamos a un pacto de entendimiento con la cúpula, no vamos a tener problemas.
Hombre, habrá católicos que arrastren los pies y digan ¿por qué los obispos se callan frente a esto? Habrá católicos que se sientan indignados con este Papa. Bien, pero al final, como en el ejército, en cuanto que arriba toquen el silbato, los de abajo se colocan en fila y caminan. De la misma manera que en el ejército un sargento puede pensar que el coronel se ha vuelto loco, pero no se le ocurre desobedecer las órdenes del coronel, obedece. Y este era nuestro planteamiento. Y de pronto estos malditos evangélicos han salido de debajo de las piedras y han paralizado el avance de la agenda globalista. Y, francamente, no sabemos cómo enfrentarnos con esto. No tienen una jerarquía, no tienen una unión piramidal, no forman una sola organización. ¿Cómo pactas cuando son tan distintos y de todas formas se movilizan? Nos han detenido la agenda globalista. Tercera conclusión por unanimidad. Tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y aquí podría detenerme horas hablando sobre cómo se intenta, pero no me puedo distraer porque estamos hablando de la familia bajo ataque. De manera que, en principio, tenemos un plan que nos encanta para acabar controlando totalmente este planeta y estamos tan orgullosos que venimos diciéndolo desde hace décadas, aunque hay gente que no se ha enterado y generalmente la televisión, la radio y la prensa no habla de ello. Tenemos tres grandes obstáculos, que son la agenda globalista, las familias y aquellos cristianos que tienen una posición bíblica y, por supuesto, el fin que nosotros nos planteamos es bastante evidente. Permítanme ahora, en el resto de la exposición, que les muestre cómo la familia está bajo ataque. En teoría, vivimos en un mundo donde la familia no solamente no debería estar atacada, acosada, ni ser objeto de ningún tipo de conducta negativa, porque la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que se supone que acatan, reconocen y respetan todos los países de Naciones Unidas, dice que no hay posibilidad de avance sin la familia. Es una declaración de derechos humanos que quizá ustedes pueden encontrar incompleta e imperfecta, pero desde muchos puntos de vista es muy interesante. Y surge después de la Segunda Guerra Mundial, y deseando que no haya un desastre como la Segunda Guerra Mundial. Y esa gente que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial tiene muy claro que es imposible que el género humano avance sin la familia. ¿Qué ha sucedido mientras tanto para que en un momento determinado todo esto cambie? ¿Qué ha pasado en este mundo para que desde esa Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice que efectivamente la familia es algo indispensable para el progreso y el desarrollo humano, vayamos en una dirección contraria? Pues fundamentalmente la toma de decisiones por una élite que no ha sido elegida por ninguno de nosotros, que no ha sido designada por ninguno de nosotros y que no tiene el respaldo seguramente de ninguno de nosotros, pero que han decidido que están por encima de los estados. Durante la presidencia del presidente Nixon y bajo la dirección de Henry Kissinger, que sigue siendo parte de toda esta élite y que hace unos días comentaba en el foro de Davos lo que había que hacer, se redactó el primer documento en el cual se insistía en que había que limitar el crecimiento de la población y impulsar el aborto. El documento fue sometido a la firma del presidente Nixon y Nixon se negó a respaldar el documento. Ya era bastante desgracia que en este país el Tribunal Supremo hubiera dictado la sentencia de Roe versus Wade como para empujar todavía esto más desde la Casa Blanca. Y durante unos años quedó paralizado, pero no crean ustedes que en absoluto desapareció. Posiblemente el hito más importante en cuanto a desnaturalizar la familia se produjo en 1995 en la Conferencia de Pekín. La Conferencia de Pekín supuestamente pretendía hacer valer los derechos de la mujer, pero las mujeres dejaron de ser mujeres para convertirse en género.
no había ya un género masculino y femenino. El género era una creación de la sociedad y, por lo tanto, de alguna manera podía haber una amplitud de géneros y esto sobrepasaba lo que era la configuración de la familia. La conferencia de Pekín, de la que seguramente no vieron ustedes mucho en los medios de comunicación, tuvo votos en contra de algunas de las naciones que participaron, sobre todo en lo que se refería a la homosexualidad y a la promiscuidad. Alguna nación, como la República Dominicana, se opuso a que se impulsara el aborto. Consideraron que una cosa era proteger a la mujer y otra muy distinta era impulsar el aborto. Guatemala, por ejemplo, emitió un voto particular diciendo que solo había un género masculino y un género femenino, que no empezaran a crear otro tipo de géneros. Algunas de las naciones empezaron a darse cuenta de que una disposición como la de la Conferencia de Pekín limitaba la soberanía nacional. Fue el caso de Estados Unidos. Está bien que formemos parte de una organización en la que todos queremos colaborar, pero realmente está también que esa organización pueda decidir lo que hacemos dentro de una nación que es libre, independiente y soberana, y algunas naciones no lo vieron así. Y algo verdaderamente revelador, hubo naciones de Asia, África y América, no de Europa, que se quejaron porque en el documento final lo que sucedía era que no había ninguna referencia a la familia. ¿Cómo vamos a proteger a la mujer? ¿Cómo vamos a ayudar a la mujer si al final acabamos hablando de géneros y además la familia ni siquiera es mencionada? Pero era solo el inicio. Fíjense que todavía en esa conferencia de Pekín, donde ya no hablamos de sexos, ni de hombre y mujer, sino de género, todavía en el anexo cuarto hubo quien consiguió meter que el género solo había dos, masculino y femenino. En estos momentos la ONU ha reconocido 112 géneros, lo cual no deja de ser notable, porque hay que tener una imaginación para encontrarlos tremendos. Concretamente hay un personaje que se llama Vitit Muntarbor, que se supone que era el experto independiente de la ONU en violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Este es un cargo que se creó en el año 2016, que un día efectivamente nos sorprendió diciendo que teníamos más de un centenar de géneros. Si alguien pensaba que los géneros, pues a lo mejor era mujer heterosexual, mujer bisexual, mujer homosexual y hombre, etcétera. No, hemos llegado hasta 112 y tengo que reconocer que es una auténtica expresión de la imaginación. Y, por supuesto, esto podemos introducirlo gracias al control de los medios de comunicación. En estos momentos, en Occidente, aproximadamente el 90% de la información que ustedes reciben en radio, en televisión, en prensa escrita, en películas de adultos, en series de televisión, en películas cinematográficas, en documentales de animales e incluso en dibujos animados para niños, está en manos de solo 5 empresas. De manera que es muy fácil en un momento determinado que la Disney decida que la mitad de sus empleados tienen que ser LGTB o que haga una nueva versión de La Bella y la Bestia, por supuesto con una perspectiva de género, es decir, LGTB, o que en un momento determinado el National Geographic dedique un número monográfico a la homosexualidad dentro de la naturaleza, cuando en realidad la naturaleza, por propia definición, lo que no es homosexual porque se extinguiría si lo fuera. Es muy fácil cuando solo hay 5 empresas que lo controlan. ¿Qué pasa con el entretenimiento? Y, por supuesto, todos consumimos entretenimiento, empezando, por supuesto, por los adultos de la familia, pero siguiendo por los niños. El 90% de la música que consumimos en Occidente está en manos de tan solo 3 transnacionales, con alguna participación de las otras 2. Y esa música, si alguna vez tienen ustedes la curiosidad
de contemplar los canales de vídeos musicales, sobre todo de consumo juvenil. Es una música cada vez más tendente a ensalzar los valores de la promiscuidad o del ocultismo y, por supuesto, de la denominada perspectiva de género. No crean que es difícil lanzar una campaña. Lo difícil realmente es no verla, porque está todo en muy pocas manos. Y quizá eso explica que en este país, en los Estados Unidos de América, más del 50% de los americanos piensen que los medios de comunicación no son fiables y que hay que informarse con medios que no forman parte de esas grandes compañías de comunicación. No es que sepan exactamente dónde les engañan, pero algo en su olfato les dice que les engañan. Y eso se utiliza fundamentalmente para atacar a la familia en 5 áreas. Primera de esas áreas es la educación. Vamos a cambiar totalmente los contenidos educativos y vamos a cambiarlos desde el propio kindergarten, desde el jardín de infancia, lo cual es algo tremendamente importante. En el año 2006, en España se aprobó la legalidad de una asignatura que tenía un nombre precioso porque era Educación para la Ciudadanía. Y la educación para la ciudadanía es algo que suena bien. Vamos a educar a los niños desde los 3 años de edad a cómo ser buenos ciudadanos. Uno pensaría que a los niños les van a enseñar la Constitución, quizá algo de la historia del país, algo de cómo funcionan las instituciones. Me parece perfecto enseñarles esto. El problema era que el sistema educativo lo único que hacía era convertirse en un transmisor de la ideología de género sobre los niños desde los 3 años. Por ejemplo, los niños tenían que entender que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Y esto se podía demostrar recurriendo a la naturaleza. Claro, una cosa es que lo quieras demostrar y otra es que lo puedas demostrar. ¿Y qué ejemplos aparecían en los libros de niños que muestran que la homosexualidad es tan común en la naturaleza como la heterosexualidad? 2 animalitos, el caballito de mar y el caracol. Ahora, lo del caballito del mar se entiende. Cualquiera que vea un caballito de mar se da cuenta de que es igual que cualquiera de los que estamos aquí. Yo a veces salgo de casa, me cruzo con un caballito de mar y lo confundo con un vecino. Es algo que efectivamente uno puede entender que se hable del caballito de mar. El problema es que el caballito de mar no es homosexual, además. El caballito de mar es heterosexual, el macho fecunda a la hembra pone unos huevos y eso sí, quien empolla los huevos hasta que salen los nuevos caballitos es el macho. Pero hasta ahí llega su homosexualidad. El otro animalito es el caracol. Yo comprendo que si uno quiere defender estas ideas, un animal que se arrastra, que babea y que tiene cuernos, sea un símbolo maravilloso, pero incluso el caracol tampoco es un animal homosexual, es bisexual. Y según con el que se encuentra, puede aparearse de una u otra manera heterosexualmente siempre. Pero, en principio, la idea es empezar a enseñar a los niños en este sentido. Cuando en el año 2006 empezaron a llegar drag queens a los jardines de infancia para mostrarles a los niños lo absolutamente normal que era ser drag queen, yo pensé que era algo típico de España. He visto que ya lo hacen en este país. Y cuando en un momento determinado en algunos países de Europa decidieron que no vas al baño que te corresponde según seas chico o chica, sino que vas al baño que te apetece según lo que tú dices que eres, yo pensé que eso se quedaría en Europa. Hace años que es otra de las batallas que se libra en este país. Evidentemente tenemos que acabar en el sistema educativo con la situación de una enseñanza medianamente lógica y sensata.
Esto, más allá de lo que pueda pensar alguno, que quizá encuentra que simplemente es una cuestión medianamente sin importancia, es decir, ¿qué más da que los niños vean a una drag queen que vean a un dragón o algo por el estilo real? Sin embargo, tiene una enorme relevancia para la sociedad que va más allá de la simple moralidad. Y permítanme que les comente alguna de estas cuestiones porque es enormemente importante y de ella depende la prosperidad económica y el avance del país, no solo la moralidad. La semana anterior al 4 de julio de 1966, en este país, la Oficina Americana de Educación, la US Office of Education, publicó un informe de 737 páginas. Un informe. En el informe, para poder elaborar ese informe, se había realizado una investigación que aplicaba a 3.000 escuelas de este país, algo más de 600.000 estudiantes y miles de maestros. El informe lo realizó el equipo de Sociología de la Universidad Johns Hopkins bajo la dirección de un sociólogo que se llamaba James S. Coleman. Es por lo que se habla siempre del informe Coleman, aquellos que lo conocen. Y el informe intentaba determinar cómo conseguir que la educación en este país mejorara. La educación tenía sus agujeros, tenía sus fallas, tenía sus defectos y el informe Coleman, más de 700 páginas, más de 600.000 estudiantes, miles de maestros y directores y más de 3.000 escuelas, intentaba determinar por qué había unos niños que rendían más y otros niños que rendían menos. Por supuesto, todos sabemos que hay niños y jóvenes que son más inteligentes que otros. Hay niños y jóvenes que tienen talento y hay otros que son muy torpes. Pero dentro de lo que es el promedio, ¿qué es lo que hace que un alumno vaya más allá de lo que van otros cuando la inteligencia más o menos es la misma, su situación social es más o menos la misma? Si ustedes hicieran esta pregunta ahora mismo, llegaran a las calles de Dallas, agarran una cámara de televisión, un micrófono y empiezan a preguntar a la gente, habría gente que quizá les diría que la clave es el dinero. Si yo puedo llevar a mis hijos a un colegio más caro, el resultado de mis hijos va a ser mejor. Hay gente que les podría decir que el ambiente social, ¿no? En estas calles, cómo se va a educar un niño, etcétera, etcétera. ¿A qué conclusión llegó el informe Coleman? Pues cuando a uno de los senadores a los que le entregaron las 737 páginas para leer, le preguntó la prensa qué es lo que dice el informe Coleman, el senador con un cierto desprecio dijo, "It's all family". Todo es familia. Lo que al final hacía, en un momento determinado, lo que marcaba la diferencia entre unos chicos y otros no era la posición social de sus padres, no era el barrio en el que vivían, no era el gasto en educación, ni siquiera la institución en la que se educaban, era la familia. Pero ¿cómo es posible? Es muy sencillo y el informe Coleman lo dejaba de manifiesto. Ese niño era un niño que leía con su padre por las noches. Porque si el niño empezaba a leer con su padre por las noches, aunque fuera un cuento sencillo, eso desarrollaba la capacidad de aprendizaje del niño más que el hecho de la escuela en la que estuviera. Ese niño era un niño que cuando leía con su padre le podía formular preguntas o el padre le hacía preguntas para ver si había comprendido y el niño reaccionaba, porque si sucedía eso pesaba más que la institución educativa. Ese niño era un niño que, por ejemplo, iba a museos con su padre. Era un niño que, por ejemplo, escuchaba música con los padres y los padres lo educaban musicalmente. Era un niño que, por ejemplo, recibía apoyo de sus padres para empezar a resolver sus primeros problemas matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones.
Eso era lo que marcaba la diferencia. No se ha hecho un informe, ni antes ni después del informe Colman, tan amplio ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Pero, sin embargo, al presidente Johnson le molestó mucho, porque había conseguido convencer al legislativo de este país que se gastara 14.400 millones de dólares en burocracia educativa, y no íbamos a dejar sin gastar 14.400 millones de dólares de los bolsillos de los contribuyentes, simplemente porque alguien ha estudiado la educación, y lo que decide la educación y la calidad de la educación en este país no son los burócratas, sino los padres. La familia es enormemente importante para la educación. Y efectivamente, si se da la circunstancia, como es en este caso, de que la familia en un momento determinado no funciona educativamente, este será un país de asnos mucho más fácil de controlar. Podemos llegar a gastar mucho más dinero en presupuesto, Denle ustedes a un político el dinero de sus impuestos y el año que viene intentará tener más dinero de sus impuestos. Pero eso no quiere decir que el país funcione mejor. De manera que si queremos convertir en una masa ovejuna y fácilmente manipulable la de este país, lo primero que tenemos que hacer es acabar con la familia. Los niños que tienen a los padres cerca para ayudarles en la educación son niños que piensan. Y no queremos gente que piense. Queremos gente que baje la cabecita, contenta, o que grite lo que queremos que griten. Segunda área de ataque: la autoridad parental, especialmente la del padre varón. En España, yo creo que hace más de 40 años que las series de televisión de producción nacional, cuando aparece una familia, no digo cuando es una serie de misterio, un thriller, una serie histórica, pero cuando es una comedia de situación, algunas las proyectan aquí en canales latinos, o sea que las pueden ver, la familia siempre tiene el mismo esquema. La madre es buena pero histérica, es decir, es una madre que es buena, quiere a los niños pero bastante histérica. El padre es un imbécil total y absoluto. Casi es imposible encontrar un varón más idiota que el padre de una serie española de televisión. Y los hijos, que son niños y adolescentes, son mucho más sensatos, inteligentes y sagaces que el idiota del padre y la histérica buena de la madre. Esto parece inocente, pero no lo es. Y de hecho, el efecto que eso tiene en la sociedad, cuando uno se dedica a acabar con la autoridad del padre, sobre todo, es tremenda. No será tanto, o sí lo es. Fíjense ustedes, porque en este sentido, de nuevo, los datos estadísticos son verdaderamente escalofriantes. Por ejemplo, nosotros sabemos de sobra que es una desgracia no tener madre. Eso no lo negaría nadie. Un niño que se tiene que criar sin su madre, todos lo compadecemos, lo vemos bien y efectivamente sabemos que es una desgracia. Y cualquiera que ha tenido que criarse sin una madre sabe que hay unas carencias de ternura, de cuidado, de amor, que pueden pesar durante años sobre esa persona. ¿Qué pasa cuando la persona sin la que se crían es el padre? Pues lo sabemos. Por ejemplo, no existe, por regla general, la ley y el orden en la casa. La madre puede que grite a los niños, que de vez en cuando los castigue, que intente disciplinarlos, pero en términos generales, la idea de disciplina, de ley y orden en la casa desaparece en la inmensa mayoría de casos. ¿Y eso qué significa? Bueno, el 71% de los que abandonan la educación en este país no tienen un padre masculino. 71%. Luego hay un 29% que a lo mejor lo tienen, o a lo mejor no tienen madre, etc. Pero si tú no tienes un padre varón,
que sepas que puedes formar parte del 71% de los que abandonan en high school la educación en este país. Debe de haber alguna diferencia entre tener o no tener un padre varón. ¿Qué pasa con la delincuencia? El crimen juvenil, incluyendo crímenes violentos, como puede ser atracos, homicidios o violaciones, realmente marcan una diferencia si no hay padre varón. El 85% de los jóvenes que están en prisión no tuvieron padre varón o el padre varón fue ausente. 85%. Y por supuesto, eso no termina en la adolescencia. De pronto no es que cumplas los 18 años, has estado en un correccional por intentar violar a una compañera de high school o por robar un automóvil, pero pasas los 18 años y ya esa proporción desaparece en absoluto. Lo que sucede es que siguen formando un porcentaje aplastantemente mayoritario de la gente que acaba en una prisión como adultos. Tener un padre varón y que la familia funcione no es ninguna tontería para la paz social. También son niños más violentos y más inseguros. La sensación que uno tiene de que papá te va a proteger, si tengo un problema, yo sé que voy a mi papá, tengo 5, 7 o 13 años, pero mi papá me va a ayudar y me va a proteger, no existe. ¿Y cómo reacciona un niño que no tiene la protección de su papá? Convirtiéndose en más agresivo, porque está inseguro. De manera que cuando llego al patio del colegio empiezo a repartir bofetones y patadas para crearme la sensación de que tengo la seguridad que no recibo porque no tengo un padre varón. Acabar con la autoridad del padre varón tiene un coste, como verán ustedes. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, de la droga? Pues ya se imaginarán ustedes que cuando papá no está en casa o no tiene la autoridad que tiene que tener como papá, el consumo de droga y de alcohol aumenta. ¿Y qué pasa en un momento determinado con aquellos que viven en las calles, con los homeless? El 90% han crecido en un hogar sin padre varón. 90%. Bueno, pero esto pasará con los chicos, ¿no? Claro, los varones no tienen un papá que es varón y claro, esto a los niños los desconcierta, pero las niñas seguro que son más independientes, seguro que en fin se reafirman porque no tienen un varón que esté acabando con su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Para las niñas es una desgracia no menor que para los niños. Es más, las niñas añaden otras cosas. Por ejemplo, cuando falta el papá varón, los casos de promiscuidad y de embarazo infantil antes de los 16 años se disparan. Se disparan, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual y se dispara algo que verdaderamente es patético cuando uno lo contempla, pero que no lo puede negar. Y es el hecho de que acaban siendo explotadas por varones adultos porque no tuvieron un varón adulto en casa. De manera que si alguien piensa que la familia no se mueve en terreno peligroso, en el terreno de la educación, debería saber que pasa por aguas peligrosas, pero que eso lo pagamos todos. Incluso los que no tengamos una esposa y niños en casa, acabamos pagando el deterioro educativo de este país. Y si alguien piensa que no hay ningún problema porque en casa piensen que papá es tonto o porque papá no está, están muy equivocados. El deterioro social que provoca el hecho de que en un momento determinado ese padre no esté en la familia, lo pagamos todos nosotros. Si en algún momento alguien les asalta en la calle, intenta robarles, o se encuentran a un homeless tirado en la calle, en el suelo, o ven a un muchachito drogándose, emborrachándose, la máxima posibilidad es que venga de un hogar donde la familia no funciona,
donde no existió un padre varón y donde, por supuesto, la autoridad del padre varón no la vamos a reconocer. Eso es el pésimo heteropatriarcado que nos oprime. Tercero, la familia está en otro terreno de acoso en el ordenamiento civil. En este país, por un voto de diferencia en el Tribunal Supremo, se aprobó el matrimonio homosexual. No había manera de que se aprobara de otra forma. Ni siquiera el Partido Demócrata se atrevía a plantear eso en el Congreso o en el Senado. Las veces que se sometió a referéndum, incluso en el muy liberal estado de California, la gente votaba en contra, de manera que solo necesitábamos la traición de un juez conservador para que se convirtiera en una realidad. Pero el cambio en el ordenamiento civil, en las leyes civiles, que es la tercera área de ataque de la familia, en cuestiones como el matrimonio, no solamente discurre por el terreno de las parejas homosexuales. De pronto, los niños empezaron a ser también adoptados por parejas homosexuales. Las parejas homosexuales no pueden tener niños. Si todos fuéramos homosexuales, nuestra especie estaría condenada a la extinción. De manera que, como quieren tener niños, dejemos que adopten niños. Y cada cual se puede imaginar lo que significa eso para los niños. Pero no solo nos vamos a quedar ahí. Puesto que hemos decidido que hay familias que no son familias, pero las vamos a llamar familias, ¿por qué no quitamos a las familias sus niños? Por ejemplo, ¿por qué no vamos ampliando los motivos en virtud de los cuales podemos quitar a unos padres sus niños? Claro, en algunos casos esto parece lógico, ¿no? El papá golpea a la mamá es una alcohólica, tiene una hermana más mayor que se pasa drogada 24 horas al día, parece que el niño tiene que ir a un hogar de acogida. Parece. Es verdad, hay casos que seguramente es la única solución. El problema es que cada vez se ha ido ampliando más en Occidente los supuestos para quitarle los niños a los padres. Y como estas causas siempre son causas tan nobles y tan desinteresadas que proporcionan mucho dinero, la situación en la que estamos es en cómo quitamos los niños a los padres y lo convertimos en un negocio. La gente que esté familiarizada con mi canal de televisión, con cesarvidal.tv, sabe que uno de los programas del fin de semana se llama La Mafia Feminista. No es un programa con ese título para hacerte popular en ciertos medios. Y quien lleva esto es una periodista que se dedica a investigar todos los abusos, siempre muy lucrativos económicamente, no solo de las feministas, sino de la ideología de género. ¿Y saben ustedes cuál ha sido uno de los últimos hallazgos que ha hecho? El gran negocio que es quitarle los hijos a los padres. Y uno diría, ¿pero por qué? Oh, es muy sencillo. Conseguimos que padres que no nos gustan, porque van a una iglesia, porque de alguna manera pensamos que podemos quitarles sus hijos, entregamos esos hijos a una institución que recibe dinero por ocuparse de ellos. Y a veces se ocupan de ellos. Pero a veces simplemente compran a los niños los zapatos, los pantalones, las faldas con que tienen que vestirse, los libros de texto que necesitan, los lápices y los cuadernos para educarse. Y una vez que hemos recibido el dinero público que ha costado eso, vendemos de segunda mano y el niño va descalzo y va vestido de harapos. ¿Eso pasa en África? No. Eso pasa en Europa Occidental. Y pasa de manera masiva. Pero es un gran negocio quitar los niños a los padres. En un país que supuestamente es una democracia, como es el caso de España, estamos descubriendo redes donde quitan los niños a los padres porque son evangélicos. Y cuando encontramos el primer caso pensamos esto es un abuso y un error.
Bueno, quizá es una funcionaria muy sectaria del ayuntamiento que ha dicho cómo va a estar un niño con unos papás que le enseñan la Biblia y le están lavando el cerebro para que sea cristiano, y es un caso. No. Hemos descubierto que sigue todo un patrón. Vamos buscando a madres que están solas, que no tienen mucha educación, que incluso psicológicamente son borderline, no tienen una subnormalidad, pero tampoco son mujeres inteligentes, y les quitamos los niños. Y nos dedicamos a recibir dinero público de esos niños. Pero a veces el dinero público nos parece poco. ¿Y qué hacemos con los niños? Los prostituimos. Simplemente esos niños a los que vamos a cuidar en contra de sus papás evangélicos o sus papás no evangélicos, pero hemos sustraído esos niños de la familia, los ponemos a disposición de depredadores sexuales. Y ustedes dirán, ¿eso lo ha visto usted en una película? No, eso lo he visto en distintos países europeos. Poco antes de estallar la crisis del coronavirus, en Alemania hubo que descubrir cómo toda una red de prostitución de niños que supuestamente eran mejor tratados porque se los habían arrancado a sus padres, llevaba actuando desde hacía más de 30 años y iba desde el canciller alemán hasta el alcalde de la ciudad más importante de Alemania. ¿Casualidad? ¿Por más de 30 años? Sucede en España. Sucede en otros sitios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues lógicamente atacando a la familia. En el momento en el que decidimos que tenemos absoluta libertad para educar a esas criaturas como nos parece y no como piensan sus padres. En el momento en el que llegamos a la conclusión de que los padres, especialmente el varón, no tiene por qué tener la más mínima autoridad sobre esas criaturas. En el momento en el que llegamos a la conclusión de que podemos trastornar las leyes civiles y ya la familia y el matrimonio va a ser lo que nosotros queramos, no lo que es naturalmente, pues evidentemente también la tutela de los niños queda en nuestras manos. Y podemos quitárselos a los padres y podemos en un momento determinado entregarlo a instituciones y en un momento determinado también podemos prostituirlos. Y además, no solo eso, vamos a hacer que puedan hacer lo que queremos que hagan en contra de sus padres. Esta semana, el Tribunal Supremo de México decidió que niñas de menos de 16 años pueden abortar y los padres no se van a enterar. En otras palabras, la autoridad de la familia queda totalmente triturada por la legislación civil. Ahora, fíjense en esto porque es importante. Si ustedes en un momento determinado tienen un niño y la maestra decide llevarles a un museo a ver una exposición, etcétera, etcétera, y en esta zona, por cierto, hay varios museos muy interesantes, por regla general, la escuela te pide un permiso firmado para que tu niño vaya a ver un museo. No sé si es que temen que salga alguna figura de un cuadro y muerda al niño o algo así, pero es una actitud normal. El niño va a realizar una actividad que no es la actividad normal de un currículum y, por lo tanto, lo que estamos esperando es que usted nos dé permiso para llevar al niño. Y uno dice, bueno, van a llevar al niño a ver una exposición de dinosaurios o de pinturas o sobre cómo fue la batalla del Álamo o algo así, y firmas el permiso al niño. Es lógico. Es tu hijo, es tu responsabilidad y tú decides. Pero si se da la circunstancia de que la niña decide abortar, si se da la circunstancia de que de pronto tu hijo Charlie ha decidido con 8 años que en realidad es Charlotte, entonces no puedes hacer nada con ese niño. Es más, es que no te van a informar. O si te informan es para decirte que, por supuesto, tu hijo le pueden bombear hormonas para ser una cosa distinta de lo que es, de manera totalmente irreversible, con efectos terribles sobre
su salud, pero no puedes hacer nada para impedirlo. Ahora, esto no es ninguna tontería. Cuando de pronto la legislación civil decide que un niño puede cambiar de sexo sin permiso de los padres, la legislación civil, sus maestros, los que le bombean hormonas, no te dicen que su posibilidad de suicidarse se multiplica por 8. Y que efectivamente una criatura que recibe tratamiento de cambio de sexo tiene 8 posibilidades más de suicidarse que los niños que no lo reciben. Y estadísticamente está demostrado. Pero ¿por qué te lo vamos a decir? Si en realidad no queremos ni siquiera que sepas que tu hija, que puede tener 14 años, va a abortar. De manera que, obviamente, en el terreno del ordenamiento civil, la familia también está bajo ataque. Lo está, en cuarto lugar, en la libertad de expresión. Y esto es otro de los elementos absolutamente tremendos con el que tenemos que enfrentarnos todos los días. Todas las situaciones que estoy narrando, que son reales, que se dan en países que se supone que son los más cultos, civilizados y prósperos del globo, y que incluyen algunos de los estados de este mismo país, son situaciones que si simplemente nos las hubieran contado, no voy a decir hace 10 años, incluso hace 5, 6, 7 años, nos hubieran parecido una locura. Hubiéramos pensado que la persona que nos lo contaba quería burlarse de nosotros y quería reírse de nosotros. Pero hemos llegado a una situación en la que no solamente esa es una realidad, y además una realidad que pretende crecer e imponerse, sino que además de ser una realidad, es una realidad frente a la que ustedes no se pueden expresar. Si en un momento determinado se les ocurre decir que hay solo 2 sexos, no le complique la vida a mi niño, por favor, es un niño. No tiene nada más que ver que es un niño. Evidentemente, eso es algo que la sociedad no va a tolerar, o no van a tolerar los grandes maestros de la agenda globalista. Si en un momento determinado se le ocurre decir, pero bueno, nos hemos vuelto locos, pues claro que solo hay niños y niñas, evidentemente van a caer sobre usted. Hará unos 7, 8 años, una ONG en España decidió realizar una campaña de defensa frente a una campaña de publicidad de uno de los ayuntamientos españoles. Este ayuntamiento llenó de carteles las fachadas de los edificios, los lugares donde había una parada de autobús, la parada de metro, con un cartel en el que se veía un dibujo de 4 niños, cogidos de la mano, desnudos y cogidos de la mano. Entonces se veía un niño de pelo corto, con un pene, a su lado una niña de pelo largo, con vagina, al lado lo que se supone que era un niño con vagina, y porque llevaba el pelo corto, y luego una niña que efectivamente, ya me he liado, pero se supone que también era una niña aunque tenía pene. Y el cartel decía: hay niños que tienen pene y niños que tienen vagina. Hay niñas que tienen pene y niñas que tienen vagina. Esto es algo tan ridículo que parece mentira que se pueda gastar el dinero de los impuestos en ello. Y una organización pro familia y pro vida decidió hacer una campaña con un autobús. Y en el autobús había un letrero que decía: los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, que no te engañen. Bueno, que a estas alturas estemos discutiendo lo que tienen los niños o las niñas ya es una señal de hasta qué punto esta sociedad está empezando a estar muy enferma. De manera que colocaron eso en el autobús y iban recorriendo las calles de España con el autobús para que nos enteráramos de que los niños tienen pene. Es algo delirante. Acabaron procesados por un delito de odio.
¿Y cuál era exactamente el delito de odio? ¿Señalar que las niñas tienen vagina? Y esta es una situación en la cual, por supuesto, existen las famosas leyes contra la discriminación de género que también paga la familia. Las primeras leyes de ideología de género, todas ellas antifamiliares, fueron leyes que buscaron fundamentalmente legalizar el matrimonio homosexual, legalizar la adopción de niños por parejas homosexuales, en algunos países imponer el aborto o ampliar el aborto. La segunda oleada de leyes es mucho más peligrosa, porque son las denominadas leyes contra la discriminación por razón de género. ¿Qué significa eso? Bueno, Gilberto, que tiene tareas de carácter pastoral, está un día sentado tranquilamente en su despacho y de pronto entra el director del coro. Esto es un ejemplo, espero que nadie se lo tome a mal, pero entra el director del coro y le dice: mire, pastor, el hermano Raúl y yo hemos decidido casarnos. Hemos empezado nuestra relación, nos vamos a sentar en la primera fila y a la vuelta de unos meses esperamos que usted nos case. O, de pronto, entra una hermana y le dice: mire, pastor, la hermana Luisita y yo somos novias. Y a partir de ahora no vamos a ocultar nuestro amor, vamos a entrar en la iglesia tomaditas de la mano, nos sentaremos en la primera fila para que la gente lo vea y usted nos va a casar. Y Gilberto, que en ese momento mira a ver si hay una cámara oculta y es un programa de televisión para luego reírse de él, de pronto se da cuenta de que es verdad y se siente inquieto y intenta manejar esta situación pastoralmente, todavía. Porque en España a Gilberto le podrían meter en prisión si no las casa a las dos chicas o a los dos chicos. Y en algún país, todavía se supone que más civilizado que España, en la Unión Europea, podrían encarcelarle por un periodo más amplio. En España primero te multarían, luego verían si te cerraban la iglesia, etc. Y en un momento determinado, si no estás dispuesto a casar a estas personas, evidentemente las estás discriminando por razón de género y el peso de la ley va a caer sobre ti. Y las normas contra la discriminación por razón de género cada vez son más duras. Y esta es una situación absolutamente real. La libertad de expresión es algo que cada vez es más difícil dentro de esa situación. Cuando en España, en el año 2006, se aprobó el matrimonio homosexual, las voces que nos enfrentamos con ello, seguramente con los dedos de la mano sobraban dedos a la hora de contarlas, en público. Hace un par de años, una amiga mía, muy buena amiga, que por cierto es lesbiana, me contó que había tenido una entrevista con el que entonces era presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que el presidente del gobierno le había dicho que lo que nunca me iba a perdonar era que me hubiera opuesto al matrimonio homosexual, en público y desde los micrófonos de la radio. Y en un momento determinado le dijo: mira, yo a César Vidal le puedo perdonar que no estuviera de acuerdo con la economía que yo llevaba. Él lo ve de otra manera. Le puedo perdonar que no estuviera de acuerdo con la política internacional que yo llevaba, que no le gustara que yo me llevara bien con Evo Morales y con Chávez. Bueno, lo puedo entender. Pero no le voy a perdonar jamás que me pusiera 2 millones de personas en la calle protestando en contra del matrimonio homosexual. No se lo voy a perdonar nunca. Y esto se lo decía a mi amiga más de década y media después de los hechos. Y realmente esa es absolutamente la situación. La familia no tiene derecho a expresarse con libertad y cada vez vamos a hacer lo posible porque sea así. Las iglesias que no se enteraron de eso en el 2006 y se durmieron,
pensaron que se había terminado. Vamos a dar una imagen de que somos ilustrados, tolerantes, no vamos a decir nada en contra del matrimonio homosexual, esto se acaba aquí. Pero al cabo de muy pocos años aparecieron las leyes contra la discriminación por razón de género. Y de pronto los pastores que habían callado se dieron cuenta de que podían ir a la cárcel. Y yo me pasé buena parte del verano pasado reformando las constituciones de iglesias en España para que si de pronto aparecía la secretaria del pastor con su novia y quería casarse, el pastor no fuera a la cárcel. La familia está bajo ataque también en la libertad de expresión. Y quizá no somos conscientes, pero es real. Quinto y último. Subrayo lo de último porque supongo que les dará un cierto alivio saber que estoy concluyendo. La familia no solo se encuentra en una situación de ataque a partir del sistema educativo. No solo se encuentra en una situación de ataque porque hay que destruir el orden familiar y la autoridad parental y sobre todo la autoridad del padre. No solo está en una situación de ataque porque el ordenamiento de las leyes civiles embiste contra la familia y no solamente está en una situación de ataque porque además se ve acosada en la libertad de expresión. La familia está acosada y está atacada también frente a la violencia familiar. Y uno dirá, ¿pero cómo? Permítanme de nuevo que lo explique, porque son otras leyes que en algún caso, por supuesto, existen en distintos países europeos, hay intentos de que existan en países de Hispanoamérica y hay estados aquí en Estados Unidos que lo están planteando. Y son las leyes frente a la denominada violencia de género. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues miren, es muy sencillo. Supongamos que esta pareja de aquí, que yo espero que sea muy armoniosa porque están tomados de la mano, en un momento determinado entraran en una situación de erupción dentro de casa que llegara al insulto e incluso a los golpes. Si en un momento determinado él le diera un sartenazo a ella en la cabeza o ella a él, el castigo sería el mismo. El delito es el mismo y cualquier delito de lesiones, homicidio, etcétera, castigaría igual a un hombre y a una mujer. A fin de cuentas, una de las grandes conquistas jurídicas de la historia es que somos iguales ante la ley. No seremos iguales en otras cosas. Hay gente que es más torpe y más inteligente, más guapa y más fea, más alta y más baja, más clara y más oscura, pero ante la ley todos somos iguales. Esto salta totalmente con la ideología de género y la agenda globalista. En España, él sería objeto de una condena doble de la que ella recibiría por el mismo hecho. Y no es el único país europeo. ¿Por qué? Porque ella es mujer. Y la violencia es una violencia que no es intrafamiliar, sino que solo va en la dirección del hombre hacia la mujer y por lo tanto hay que castigarla el doble. No solamente eso. Ustedes han escuchado muchas veces, aunque solo sean las películas policiales, esa idea de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, salvo que seas varón. Porque si ella formula una denuncia, él es culpable, salvo que demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la fragilidad que se crea dentro de una familia es tremenda. En un momento en que se produce una crisis familiar, yo no intento solucionar la crisis familiar, te amenazo. Oye, ¿que voy a decir que me has golpeado? O que me tratas con crueldad mental, y a ti de momento te encarcelan. Y vamos a ver el tiempo que tardas en demostrar que eres inocente, salvo que no lo demuestres nunca. Y hay muchas denuncias falsas. Pues según las propias juezas en España, el 80% de esas denuncias son falsas. La familia de nuevo se encuentra en una situación de ataque. No vamos a intentar solucionar los problemas que hay dentro de la familia, no. Vamos a ir sembrando minas en la convivencia entre un hombre y una mujer para que en cualquier momento eso explote.
Y algo, pero no puede ser, un juez, no hay juez que se atreva a enfrentarse con eso. Les voy a contar una anécdota más, pero todo lo que les estoy contando es totalmente cierto. Cuando esta ley es aprobada por el Congreso español, hay políticos que dicen, esto es un disparate. ¿Cómo se va a aprobar una ley que castiga más a los hombres que a las mujeres por el mismo delito? Y uno de ellos, que se llama Alfonso Guerra y fue vicepresidente del gobierno hace años, llama a uno de los miembros del Tribunal Constitucional y le dice, bueno, esto lo echaréis abajo en el Tribunal Constitucional, porque esto es anticonstitucional, aunque lo haya votado el Congreso. Y el juez miembro del Tribunal Constitucional le dice, sí, hombre, claro, esto cuando llegue al Tribunal Constitucional lo declaramos inconstitucional porque esta norma no puede pasar adelante. ¿Cómo vas a castigar más a un varón que a una mujer por el mismo delito? Y la ley llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional decide que es una norma total y absolutamente constitucional. Y entonces este político, que ve que aquel juez que le había dado seguridades en vano, le llama y le dice, pero ¿cómo habéis podido aprobar una ley inconstitucional como constitucional? Y el juez le dice, no te puedes imaginar la cantidad de presiones que hemos tenido. En otras palabras, si la presión social de determinados lobbies es suficiente, no hay ninguna salvaguarda ni ninguna protección en la ley ni en la Constitución. Y alguno podría decir, bueno, pero eso pasa en España, que ya se sabe que es un país del sur de Europa, que tiene muy buena comida, un sol extraordinario. Eso ha pasado en este país. La sentencia Roe versus Wade usurpa y ocupa las competencias del legislativo de este país. Un conjunto de jueces, en vez de declarar que no tenían competencia para ocuparse del tema del aborto, deciden crear una ley de aborto ellos mismos. Y apelan a una enmienda de la Constitución que habla del derecho a la privacidad que no tiene nada que ver con el aborto. Y le quitan a los estados de Estados Unidos la competencia legal que tienen para legislar en esa materia. Y este país lleva sufriendo durante todas estas décadas el hecho de que el Tribunal Supremo se ha excedido de sus competencias y de pronto, en algunos casos, funciona como una tercera cámara. Y tenemos un Congreso y tenemos un Senado y luego tenemos un Tribunal Supremo que actúa como no puede actuar el Tribunal Supremo. Y cuando de pronto hace unas semanas se produce una filtración y sabemos que hay una mayoría ahora mismo del Tribunal Supremo que quiere volver a poner las cosas en orden constitucionalmente como eran a inicios de los años 70, se produce toda una opinión en el sentido de no, en absoluto, no podemos volver a la constitucionalidad. El Tribunal Supremo tiene que seguir siendo una tercera cámara. Y aparece una de las juezas del Tribunal Supremo, que está en el Tribunal Supremo porque es hispana y mujer, para los que no se hayan dado cuenta, que dice, no podemos echar atrás la sentencia Roe versus Wade, porque la gente va a pensar que tomamos las decisiones no de acuerdo con la ley, sino de acuerdo a nuestra visión política. Pero es que alguien duda de que es así. ¿Es que alguien no ha visto que cada vez que se nombra un nuevo juez para el Tribunal Supremo en este país, se organiza la de San Quintín porque todo el mundo sabe lo que se pretende con eso y no es precisamente que se sirva la justicia hasta los últimos jueces? Esa es la realidad que vivimos. La familia está en una situación de ataque y de ataque verdaderamente tremendo. La familia está siendo atacada para que no pueda ser el lugar donde finalmente la educación hace que una sociedad sea una sociedad libre y próspera.
La familia está siendo atacada porque realmente no queremos gente que crezca equilibrada. Necesitamos desequilibrados a los que poder controlar. La familia está siendo atacada porque la misma idea de la familia y de su solidez hace que esta sociedad sea mucho más fuerte de lo que nos gustaría. La familia está siendo atacada porque no podemos tolerar que de pronto un padre o una madre con un poco de sentido común diga: toda esta corriente es un disparate, lo ve cualquiera. Yo sé perfectamente de mis hijos quién es un niño y quién es una niña. Y la familia está siendo atacada porque no se quiere permitir que incluso plagas, como puede ser la violencia dentro de una casa, se erradiquen, sino que, por el contrario, nuestros hogares sean lugares todavía más frágiles de lo que son. Y nos encontramos frente a un totalitarismo que adoctrina y que, por supuesto, tiene un plan consciente de lo que quiere hacer, frente a un totalitarismo que arrebata a los padres derechos tan elementales como la educación y la tutela de sus hijos, y frente a un totalitarismo que tritura derechos fundamentales, sin los que no puede subsistir, no voy a decir una democracia, sino incluso una sociedad medianamente civilizada. Y esta es una situación enormemente seria. No es una mera discusión política, ni mucho menos, ni una mera discusión para una tarde de fin de semana. Es un desafío que va a marcar, según respondamos, cómo va a ser nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Puede tomar asiento? Y también agua. Me imagino que usted quiere No, estoy bien. No, okay. No hay problema. Puede tomar asiento, siéntese aquí conmigo. Y ahora vamos al tiempo de preguntas y respuestas. Ustedes aquí en la pantalla van a ver un código QR. Usted le va a poder tomar una foto así a distancia. Usted abre su cámara y le da zoom y va a haber un link pequeño que le sale debajo y le da clic y ahí puede enviar sus preguntas. Ya tenemos algunas que han ido llegando. En lo que usted envía sus preguntas también, quiero animarles a sacarle provecho a los recursos que van a estar disponibles allá, no afuera, sino en el lado de bienvenida, por esa puerta saliendo. Usted va a tener personas que lo van a dirigir. Él va a estar también firmando algunos libros. Y el doctor César Vidal, yo hablaba con él y le decía cómo, sin duda alguna, es un tesoro para esta generación que nos ha tocado vivir, proclamando la verdad, defendiendo la verdad, aún pagando el precio de ser embajador de la verdad. Y hay algunos de los libros que usted puede adquirir. Un mundo que cambia es un libro que está también en inglés. Sé que algunos de ustedes son bilingües, algunos son nativos en inglés y se sienten más cómodos con el idioma inglés. El libro Apóstol para las Naciones, que acaba de ganar Libro del Año en la premiación que se hace en Expolit en Miami. Y también Más que un rabino es uno de sus libros también, donde abunda acerca de la vida de Jesús. Así que nosotros les animamos a que al final adquiera y también adquiera la firma y llévese ese recurso que yo sé que va a ser de mucha bendición. Aquí hay algunas preguntas, doctor Vidal, y yo voy a empezar por aquellas que pueden tener una connotación bien práctica y bien familiar. Hay algunas que van hasta cómo conectar todos estos acontecimientos con el fin de los tiempos. O sea, preguntas que pueden ser muy... sin embargo, hay unas preguntas muy interesantes que creo que pueden darnos una respuesta de manera general a muchas de las personas que están en esta familia. Lo primero que hay una persona que pregunta: ¿de qué manera afecta que la esposa en el hogar tome el liderazgo del esposo? ¿Cuáles serían las implicaciones que eso puede tener para esa familia? Vamos a ver, yo creo que depende de la situación. Por ejemplo, a veces la mujer tiene que tomar el liderazgo porque es viuda. Es decir, no sé quién lo va a hacer, si no. O sea, una mujer que es viuda, una mujer
que ha sido abandonada por el esposo, una mujer que es divorciada y tiene la custodia de los hijos, etcétera, evidentemente tiene que cumplir una serie de papeles que si no se quedan sin cumplir. Yo creo que en algunos casos eso se hace con un enorme esfuerzo y un enorme sacrificio. A veces sale casi bien y a veces, sin embargo, se nota enormemente la ausencia del varón, porque la manera en que abordamos la relación con los hijos es distinta en los hombres y las mujeres. No porque sea mejor en los hombres o mejor en las mujeres, sino porque tenemos roles complementarios. Y esos roles complementarios funcionan muy bien porque son complementarios. Claro, cuando falta uno de los dos roles, evidentemente ahí hay una situación que recae sobre los hijos. Es decir, si en un momento determinado falta la madre en el hogar, aunque el padre sea una persona muy dulce, muy amorosa, muy cercana, bueno, pues existe una carencia, porque lo suyo es que en un hogar haya un padre y haya una madre. Entonces, yo creo que estos son supuestos. Ahora, un supuesto en el que al final la esposa tiene que asumir el rol del marido. Hay dos posibilidades fundamentales. Una, lo asume porque le gusta mandar. Eso tiene muy malas consecuencias familiares. Es decir, alguno puede pensar qué desgracia tiene Antonio con su mujer, que es la que manda, pero en fin, más o menos las cosas van bien. No, eso tiene malas consecuencias, aunque no se vean inmediatamente, porque se da la circunstancia de que el tipo de rol que tiene que cubrir cada uno de ellos no se cubre y eso se imprime en la psique de los hijos, aunque ellos no sean conscientes de ello. El aprendizaje que se va produciendo de roles no es adecuado y luego lo van a reproducir en su vida personal, salvo que sean muy conscientes de ello y lo corrijan. Pero generalmente la gente llega a los 50 años y no se ha enterado y sigue repitiendo cosas que hubiera podido evitar. Ese es un caso. Hay otro caso en el que la mujer asume esa situación no porque sea autoritaria y quiera mandar, sino porque se da la circunstancia de que el marido se inhibe. Yo he conocido parejas en que la esposa hubiera querido que su esposo cumpliera con el rol que tiene que tener el esposo. Y el esposo prefería leer el periódico o ver el fútbol a ocuparse de lo que tenía que ocuparse. Y la esposa tenía que intentar suplirlo. Y era muy duro. Yo he conocido esposas que han caído en fases de depresión porque su esposo se inhibía. Eso es una enorme desgracia, pero la culpa no es de ella. La culpa, efectivamente, es de un varón que no está cumpliendo con su deber. En todos estos casos, yo creo que es muy recomendable pedir consejo al pastor y que efectivamente el pastor pueda ayudar a esa pareja, ¿no? Pero, como siempre, evidentemente la pareja en un momento determinado puede seguir ese consejo, corregir el camino y lo va a agradecer el conjunto de la familia, no solo la pareja, o puede decidir que, mire usted, yo mando porque mi esposo es un imbécil. Y como eso yo lo he oído en alguna ocasión, sé que no es la mejor disposición para solucionar problemas, ¿no? Pero yo creo que las situaciones son muy distintas y cada situación exige una respuesta diferente. Excelente. Aquí hay una pregunta que voy a agrupar entre varias que tiene que ver con el tema de la educación de sus hijos. Hay varias preguntas que van en la misma dirección, que van desde si es el homeschooling el único medio para proteger a nuestros hijos, y es solo uno, con otra pregunta que dice, ¿cómo puedo instruir a nuestros hijos si la única opción que tengo es la escuela pública? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias posibilidades y además en algunos casos la posibilidad viene aumentada o reducida según donde vives. Por ejemplo, una persona a lo mejor solo puede llevar a sus hijos a la escuela pública, pero en el sitio en el que vive la escuela pública no está en manos de gente que desarrolla la agenda globalista.
Y esa escuela, aunque es pública, escucha a los padres. Hay reuniones de padres y además tienes la suerte de que hay una serie de padres que tienen una visión, pero centrada en lo que tiene que ser la familia, y no tienes problemas. Eso sucede. Hay partes de este país donde eso sucede todavía. Y donde en un momento determinado a lo mejor una parte del consejo escolar ha querido ir en la mala dirección y los padres lo han podido frenar. Bien, si es así es maravilloso, el niño puede seguir en un high school que es público, pero los padres son gente responsable, son gente consciente, son gente que interviene y la educación es correcta. Esa es una posibilidad. Ahora, lo mismo vas a parar a un suburbio, una población donde la escuela pública ya te la han controlado y la tienen dominada y, por supuesto, tienes que soportar cómo llega el drag queen a decirle a tu niño de 4 años lo maravilloso que es ser homosexual y que se bese con otro niño, etcétera, etcétera. Hay varias posibilidades, es decir, ver si esto se puede cambiar dentro de la escuela y, si no es así, pues posiblemente habrá que ver la posibilidad de recurrir al homeschool. Yo conozco personas que siguen el homeschool. Yo todos los casos que conozco, pero no conozco miles de casos, entonces no puedo dar un juicio categórico. Solo puedo decir que la gente que yo conozco ha sido muy positivo en todos los casos. En este país hay universidades que aprecian bastante a los homeschoolers y que los aprecian mucho porque saben que son chicos más puntuales, chicos más estudiosos y chicos más responsables que los que llegan habitualmente a la universidad. Entonces, en este país hay incluso algunas universidades que ven con un cierto favor las solicitudes de alguien que sea homeschooler. Yo creo que el homeschooling no necesariamente tiene que ser una familia. He conocido casos en que efectivamente el padre y la madre se turnaban y eran el padre y la madre, pero a veces es algo que se puede hacer entre varias familias. Y creo que puede ser muy positivo. Es decir, porque yo, por ejemplo, yo no llevé a mi hija a un homeschooling, yo tenía muy controlada la educación de mi hija y no hacían tonterías con la educación de mi hija. Pero si yo hubiera tenido que educar en un sistema de homeschooling a mi hija, hubiera necesitado la colaboración de otra gente. Es decir, yo le hubiera podido enseñar lengua o idiomas o historia o literatura, etcétera. Pero mis conocimientos de geometría son limitados. Es decir, a partir de cierto nivel de geometría yo hubiera necesitado a alguien que se ocupara de mi hija. Y supongo que esto nos pasa a todos, salvo quizá alguien que se dedique a la enseñanza. Pero eso se puede suplir en un momento determinado. Y yo creo que es mucho más importante que un niño crezca educativamente sano que el hecho de que me quito al niño de encima durante horas, no me molesta, etc. Voy a comentar una anécdota que yo viví y con esto concluyo la respuesta, que es muy larga. Hace aproximadamente 15 o 16 años, como empezaban a surgir problemas en España de este tipo, aunque no había gente que practicaba el homeschooling, yo estuve entrevistando una noche en mi programa de radio a un matrimonio americano que estaba de visita en España y ellos sí practicaban el homeschooling. Y entonces en el programa los estuve entrevistando, fue una entrevista muy interesante, hubo mucha gente que preguntó sobre ello y cómo podían contactar con ellos, etcétera, etcétera, pero era algo absolutamente nuevo, novedoso en España. Bueno, acaba la entrevista. Y una de las periodistas que estaba conmigo en el estudio, que es un rostro muy frecuente en televisión, en radio, etcétera, de pronto dice: esto suena bien, pero si yo me tengo que dedicar si yo le tengo que dedicar tanto tiempo a mis hijos, es demasiado tiempo. Y yo en ese momento pensé, ¿de qué te sirve estarte cambiando a una casa más grande si consideras que el tiempo que tienes que dedicar a tus hijos es hasta aquí, pero ya si es hasta aquí es demasiado? Y entonces
A veces los padres tienen que ser conscientes de sus prioridades. Y yo creo que el hecho de tener un hijo es algo maravilloso. Hay gente que lo vive como una plaga bíblica, como una carga, pero yo creo que es realmente tener un hijo es algo maravilloso, aunque muchos no lleguen a captarlo. Y que una de las cosas más importantes que hay y que podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación. Y esto es muy importante. Déjame contarte otra anécdota. Yo me temo... Tengo como 50 preguntas. Me lo temía, pero creo que esta es importante. Me temo cuando empiezo a contar historias, pero no puedo evitarlo. A fin de cuentas, seguramente yo lo que soy es un contador de historias. Cuando mi hija se graduó, al final del bachillerato, ella se graduó en un colegio bilingüe español-inglés, en el Colegio Británico de Aragón, y cuando se graduaba una promoción pedían a alguien que pronunciara un discurso de graduación, y me lo pidieron, con lo cual mi hija estaba muy feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ese discurso, bueno, pues había un tiempo para que los padres tomaran un refresco, cosas de este tipo. Y entonces se me acercó una señora y me dijo, mire, mi padre era el dueño del apartamento en el que usted vivió durante años aquí. Si siempre se preguntó por qué usted no compraba el apartamento y simplemente lo rentaba. Si yo he descubierto ahora que usted no lo compró, porque entre comprar el apartamento o dar una educación a su hija, para usted era más importante la educación de su hija. Wow. Y yo creo que esto es algo que tenemos que ser conscientes. Más importante que el nuevo automóvil, que una casa más grande o que otro tipo de cosas, es lo que les vamos a dejar a los hijos. Y a veces los padres piensan en un sentido material, pero lo material viene una revolución y te lo quita. Quiebra la bolsa y tus acciones no valen nada. Viene un presidente. Viene un presidente, a veces Maduro. vienen presidentes que no quiero ni hablar de ellos, pero si tú has conseguido educar de una manera integral a tu hijo, eso no se lo puede quitar nadie. Amén. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente. Me encanta la respuesta y sobre todo en la misma dirección del informe Coleman que decía, Sí. La familia es lo más importante. Es todo. A la luz de esa pregunta, hay una muy interesante. Le voy a hacer preguntas de dos en dos. ¿Qué usted cree? Así vamos. Ok. Hay una pregunta. Usted pregunte lo que quiera, que yo responderé lo que me parece. Voy a hacer preguntas que primero, como dije, van a ir lo más práctico en el escenario de la familia y luego vamos a ir subiendo, ampliando a temas de agenda y todo lo demás. Así que lo que hicieron preguntas, el anticristo y todo lo demás, esas van a esperar un poco más. Ahora bien, ¿a qué edad está entonces, debería empezar a hablarle de sexualidad a mi hijo? Es una pregunta muy interesante, sí, sobre todo por el bombardeo del cual mismo usted hablaba. Y otra pregunta que tiene que ver más con el plano laboral. ¿Qué hago si mi superior decide cambiar su género y prefiere, y yo soy creyente bíblico de lo que usted mencionó, y prefiere que lo llame por el género al cual ha cambiado? Sí, bien, vamos a ver lo primero. Yo creo que se puede hablar de sexualidad con un niño a una edad temprana si el niño quiere saber cosas en ese sentido o a lo mejor se ha planteado esa necesidad. Y si uno lo plantea de una manera sencilla y natural, no es ningún problema. Entendiendo que nos adaptamos a la edad del niño. O sea, a ver si alguno de pronto dice, bueno, como mi hijo de 6 años me ha hecho esta pregunta, a continuación le voy a describir las posturas sexuales del Kama Sutra. No hace falta, tiene 6 años. O sea, le puedes explicar las cosas con naturalidad, etcétera, y yo creo que si uno aborda esto con naturalidad es lo mejor, porque el sexo es algo natural y cuando no se aborda con naturalidad tiene malas consecuencias. Ahora vamos a suponer que tu jefe, que es un sujeto, un anglo de 2 metros de altura, gordo, feo, de pronto ha decidido que es tu jefa. Mira, tontos hay en todas partes.
Es decir, no es para preocuparse. Es decir, de pronto llega y dice, mire, a partir de ahora yo en vez de Mr. Williams voy a ser Mrs. Williams. Bueno, pues llámale Mrs. Williams. Procura que no se te vea que te ríes, porque eso te podría crear problemas en el trabajo. Es decir, a mí me llega una persona así, de pronto me dice que le llame señora, yo tendría un problema para que no se me escapara la carcajada. Pero bueno, intento ser correcto, en fin, ¿qué le vas a hacer, no? Es decir, vivimos en una época en la que si yo ahora me pongo de pie ahí y digo que soy Juan el Bautista porque me siento Juan el Bautista, antes de que acabe este acto aparecen unos señores con bata blanca y me suben en una ambulancia y me llevan a un sitio para que me trate. Pero si me pongo de pie aquí y digo que ya no soy César Vidal, sino Cesárea Vidal, seguro que hay alguien que me aplaude. Entonces, tenemos que saber vivir en esta sociedad. Bueno, excelente. Aquí hay otra pregunta también, como dije. ¿Cómo podemos, y me parece también bien práctica en el contexto de la sociedad, qué señales podemos identificar en nuestros hijos para saber que están recibiendo ese ataque o indoctrinados o información en la escuela y cómo combatir? Yo creo que la parte de cómo combatir venga mañana, que es la segunda parte de la sección, pero ¿cómo podemos identificar? ¿Cuáles serían esas señales que nuestros hijos empezarían a dar? Yo creo que por regla general los niños, vamos a ver, hay niños más inteligentes y menos inteligentes, todos lo sabemos. Pero por regla general, el niño tiene una inteligencia instintiva natural. Luego, a veces sobre ese niño pone sus zarpas el sistema educativo y lo convierte en un idiota, pero él no lo era, simplemente le han convertido. Y por regla general, el niño aprecia con mucha lógica las piezas que no encajan. De manera que en un momento determinado, por regla general, el niño va a venir y te va a decir, papá, Virginia dice que es un niño como yo, pero yo creo que no. Y efectivamente ya te das cuenta de que algo está pasando. Es decir, yo creo que si uno mantiene una comunicación fluida y constante con los niños, empieza a ver lo que pasa con los niños. Y todos hemos vivido esa experiencia en la que de pronto el papá o la mamá le dice a la mamá o al papá, oye, ¿te has fijado en lo que pasa con Fernandito? Le debe estar pasando algo, etcétera. Esa es una manera. La otra es seguir que les están enseñando en la escuela a los niños. Es decir, si tú efectivamente te preocupas de ver el currículum que sigue tu niño en una asignatura y de pronto te dice que está estudiando química con perspectiva de género, te mete lo peor. Porque evidentemente va por ahí, ¿no? Luego la pobre criatura a lo mejor intentando aprender algo de química se le escapa la perspectiva de género, pero en principio tú ya sabes que ya es un blanco para eso. Voy a hacer una pregunta quizás final antes de irnos al anticristo. Al anticristo. Bueno, va en esa dirección y tiene que ver cómo luce el avance de la agenda con el fin de los tiempos. Esa es una pregunta que se repite o luce de diferentes maneras. Aquí hay gente que pregunta hasta de Illuminati, pero yo creo que eso podemos avanzarlo. ¿Qué rol juega el Vaticano con esta agenda? Entonces, sí, dentro de toda esta agenda globalista, ¿qué conexión hay entre el pacto a la humanidad para el 2030? Son preguntas que van en esas mismas direcciones. Y hay otras preguntas buenas que las tomaremos mañana otra vez con un enfoque más familiar, pero quiero también satisfacer a aquellos que han preguntado con respecto al fin de Vamos a ver, la Agenda 2030 no es nada más que la versión de la ONU de la agenda globalista. Es decir, si alguien dice, bueno, ¿qué tiene que ver la Agenda 2030 con la agenda globalista? La Agenda 2030 es la formulación de la Organización de Naciones Unidas de la agenda globalista. Y cuando tú ves a distintos políticos, reyes y presidentes que llevan el pin de la Agenda 2030, pues evidentemente es gente que se está identificando con la agenda globalista. Segunda cuestión, ¿qué papel juega el Vaticano? El Vaticano es una pieza importantísima en el avance de la agenda globalista.
Alguno diría, eso lo dice usted porque es malévolo. No, eso lo digo porque es verdad. Hace apenas unas horas, uno de los representantes de la alta diplomacia del Vaticano, y esto ha salido en Infocatólica, que es una página muy católica, o sea, nada sospechosa, ha afirmado públicamente que la política exterior del Vaticano es la misma que la del Foro de Davos. Bueno, pues el Foro de Davos es uno de los grandes focos de la agenda globalista, que esta semana ha tenido desde una participación maravillosa de George Soros, que es uno de los grandes iconos de la agenda globalista, diciendo que a ver si vamos a una tercera guerra mundial, a participaciones distintas de políticos en la misma dirección de avance de la agenda globalista, y donde ocasionalmente el Papa Francisco pronuncia algún discurso. Este año no ha sido el caso, pero el Vaticano tiene un papel importantísimo en el avance de la agenda globalista, y los propios documentos pontificios del Papa Francisco tienen un contenido de agenda globalista. Ahora, por si alguien piensa, bueno, pero eso pasa porque este es un argentino, ya se sabe cómo son los argentinos. No. La idea de un gobierno mundial que siga una agenda para todos los países y por encima de los países puede haber aparecido de una manera más clara en los documentos del pontificado del Papa Francisco, porque estamos en un momento en el que la agenda globalista se ve más, pero aparecen documentos de Benedicto XVI y aparecen documentos de Juan Pablo II. Y en mi libro de Un mundo que cambia, yo cito documentos pontificios de papas anteriores donde, por supuesto, están apoyando la agenda globalista. Cuestión aparte es que se notara menos, que la agenda globalista era menos conocida y no llamaba la atención, eso es otra cuestión. Pero esto es algo que el Vaticano viene apoyando desde hace mucho tiempo. Muy bien. Creo que tenemos una pregunta más y luego pues aquellos que quieran adquirir alguno de esos recursos van a tener la oportunidad de hacerlo y también de ser autografiados y firmados por el doctor César Vidal. Si un padre tiene una hija lesbiana, ¿cómo puede él luchar contra la mentira que se le ha implantado a su hija? Eso lo voy a unir con otra pregunta muy similar que va dirigida a Disney, y es si nosotros como creyentes debemos de seguir apoyando la plataforma de Disney, películas que vive alimentando justamente esta comunidad y apoyando esa comunidad LGBT. Así que ahí agrupé unas 3, 4 preguntas, pero quería darle la prioridad a un padre que tenga una hija lesbiana o gay. ¿Cómo puede luchar contra esa mentira que se le ha sido plantada? Bueno, vamos a ver. La decisión de ser lesbiana o homosexual en el caso de un varón no la toma el padre ni la madre. Puede que haya en algunos casos una influencia de un ambiente familiar que ha ido en esa dirección. Y de hecho, pues por ejemplo, niños que han sido abusados presentan mucha mayor predisposición hacia conductas homosexuales que niños que no han sido abusados. Niños con alguno de los padres ausentes tienen más probabilidad de inclinarse hacia la homosexualidad que niños en los que no se da esa conducta. Es decir, hay una serie de cuestiones. Pero en última instancia, esa no es una cosa que deciden los padres, salvo el caso que se da ocasionalmente de la mamá que tiene un hijo varón y decide vestirlo como niña desde que es muy pequeño porque le hacía mucha ilusión que fuera niña. Y ahí evidentemente sí que hay una responsabilidad directísima en lo que pasa. Ahora, de pronto, en un momento determinado, surge esa situación. Yo creo que cada caso es distinto. Es decir, en un momento determinado, vamos a suponer que llega un hijo varón que tiene 14, 15 años y que te dice, papá, creo que soy homosexual. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué lo crees?
Por ejemplo, ¿te gustan los chicos? No, la verdad es que no. Pero las chicas me crean mucho malestar. Ese muchacho no es homosexual. Ese muchacho padece una neurosis de timidez, le pasa a muchos chicos en la adolescencia, y ahí el padre, la idea es decir, bueno, hijo, te vamos a ayudar para que salgas de esa situación, pero que las chicas te hagan sentirte mal, te provoquen dolor de estómago o te repelan, no quiere decir que seas homosexual, por ejemplo. Eso sucede también con chicas. Entonces, yo creo que tienes que determinar exactamente dónde está. A veces un niño más pequeño llega al padre y le dice, mira papá, yo quiero ser niña. ¿Por qué quieres ser niña? No, porque yo veo que a las niñas las tratan mejor, a mi hermana le das muchos besos, a mí no, a mi hermana nunca le gritas, a mí me das órdenes y estoy pensando que quiero ser niña. Y es algo que sucede y que también es natural, no implica que el niño esté loco, ni sea un pervertido, ni nada. Entonces, yo creo que hay que ver cada caso, porque en muchos casos lo que en apariencia es homosexualidad o interpretamos como homosexualidad o esa persona cree que es homosexualidad, no lo es. Yo me he encontrado con muchos casos, sobre todo de varones que tenían neurosis de timidez, que es algo, hombre, no es una bendición tenerla, pero quiero decir, no es la homosexualidad, ni mucho menos. Y ese chico sospechaba que era homosexual cuando en realidad no lo era, no sentía una atracción hacia su mismo sexo, sentía una cierta repulsión hacia el otro, que es algo diferente. Si ese muchacho le puedes descubrir lo que hay y puedes abordar eso, es algo que va a desaparecer con relativa facilidad. Si no te percatas de ello, y empiezas a contar, pues, esto es horrible, hijo, no sé qué, si en algún momento ese chico acaba teniendo una relación sexual con alguien de su propio sexo, eso puede acabar derivando hacia la homosexualidad. Pero en muchísimos casos ni siquiera es homosexualidad, aunque la persona pueda pensar que es así. Entonces yo creo que hay que saber abordar cada caso. Ahora vamos a suponer que efectivamente la hija es lesbiana. Le gusta cortarse el pelo como si fuera un sargento de marines, es hombruna, persigue a otras chicas, etcétera, etcétera. Sería un caso, en fin, por hablar de un caso muy difícil, porque es prácticamente imposible que te encuentres con una cosa así con una niña o un adolescente. Bueno, habría que abordar la situación, pero si tu hija le da por beber, le da por abusar de las anfetaminas, esnifa cocaína, roba frascos de perfume en el Winn-Dixie, etcétera, 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 lo vas a abordar de una manera natural. Es decir, no es agradable, no es fácil, pero vas a ayudar a tu hija para que salga de eso. Entonces, yo creo que a veces hay gente que sobrevalora la homosexualidad. Entiéndaseme el sobrevalorar como que le da un carácter de tragedia que no necesariamente tiene que ser el drama en el que se acaba el mundo. Hay muchas situaciones que se dan en los hijos que pueden ser bastante peores que esa, sin querer reducir la importancia de la homosexualidad, pero hay situaciones que son muy graves y entonces simplemente hay que abordar esa situación como abordarías la situación si de pronto descubrieras que tu hija, para ir al high school todos los días, se tiene que meter un montón de anfetaminas al cuerpo. O que tu hijo, para poderse medio mover, pues esnifa cocaína y te roba dinero para poder pagar la cocaína porque no es barata. Es decir, son situaciones a veces muy dramáticas, pero no se acaba el mundo. Y vamos a intentar enfrentarnos con ellas. Y confiamos en el Señor para hacerlo además con éxito. Amén, amén. Una información que nos preguntan también es, por favor, si nos puede dar todos los medios en los cuales la gente puede contactarlo. Alguien preguntaba acerca de si le puede mencionar el podcast, el canal de televisión, y con eso pues cerramos esta noche. Aclarando dos cosas. Primero, mañana es la segunda parte donde se va a estar dando respuesta, cómo enfrentar el ataque. Y probablemente muchas de las preguntas que están aquí, que no se contestaron, van a tener respuestas. No es la misma conferencia de hoy.
la de mañana tiene un contenido diferente. ¿Ok? Eso es por un lado. Y por otro lado, también animarles a que inviten a otras personas. Mañana nosotros teníamos un registro de muchísimas más personas que las que hay aquí hoy, pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se dieron cita y pudieron sacar de su tiempo para escuchar esto, que es una inversión a su familia. Es una inversión a su familia. Doctor César, ¿cómo se puede la gente continuar comunicando con ustedes? Primero, antes de que se me pase, la conferencia de mañana es una hora antes. Sí. Es una hora antes. No, va a ser la misma hora. Lo que vamos a cortar es la pregunta, el tiempo de preguntas. No, va a ser una hora antes, porque es algo para el aeropuerto, Gilberto. ¿A qué hora? Sí, es una hora antes. ¿A qué hora sale usted? No me acuerdo, pero sé que es una hora antes porque lo hemos hablado. Pues lleguen a las 4 de la tarde. A las 4, efectivamente. Entonces, a las 4. Vamos a ver, me pueden localizar, mi blog es www.cesarvidal.com. Muy fácil, ahí encuentran mi programa de radio y artículos que publico, materiales de estudio, etcétera, etcétera. Hay un canal de televisión que es cesarvidal.tv. Cesarvidal.tv es por suscripción, son $7 al mes o $70 todo el año. Y ahí hay programas de televisión y concretamente hay 2 programas todos los fines de semana, El Gran Reseteo y La Mafia Feminista. El Gran Reseteo está muy relacionado con la agenda globalista en general. Por ejemplo, el programa que se emitió hoy, pero se pueden ver todos los anteriores, el programa que se emitió hoy fue sobre la viruela del mono y es un programa de 1 hora. Y La Mafia Feminista es un programa que está relacionado con ideología de género en todo el mundo. Pero son de los programas que hay en la televisión, es una televisión por suscripción y se puede encontrar. Y me pueden encontrar también en mi email, que es muy fácil de recordar, es cesarvidal@cesarvidal.com. De acuerdo. De hecho, todo lo hemos hecho para que sea fácil de recordar, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues démosle un aplauso al doctor César Vidal. Yo le voy a pedir que usted se retire.